En el sermón de ayer, sobre este mismo texto evangélico, reflexionábamos por qué Jesús le puso saliva en la boca, en la lengua. ¿Por qué lo hizo Jesús cuando Él mandó a la tempestad en mitad del lago y la tempestad le ordenó? O mucho más claro todavía, Lázaro estaba corrompiéndose, ya olía mal. Eso es mucho más que tener un problema en la lengua. Y bastó una palabra, Lázaro, sal fuera, para que Lázaro saliera fuera. O sea, poder hacerlo, quedó claro que lo podía hacer, sin necesidad de un método físico. ¿Por qué aquí hace eso? 3 veces en el Evangelio usa la saliva, haciendo barro. 2 veces haciendo barro, una vez haciendo barro, otra vez escupiendo sobre los ojos, y uso esa palabra, y otra vez escupiendo sobre la boca. ¿Por qué hace eso? Ayer decíamos que había una clara voluntad de insistir en que era Él, yo, el que estáis viendo aquí delante, el Hijo del Hombre. Yo soy el Mesías. No soy un profeta más, no soy alguien simplemente que es un mensajero más de Dios. Otro aspecto que podemos también tener en cuenta es, yo he estado mirando todos los versículos de la Biblia en que salía el verbo escupir, y siempre el verbo escupir es deshonra, es desprecio. No hay ni un solo versículo que puedas tomarlo para entender este hecho de Jesús de otra manera. Entonces, quizás otro sentido que puede tener este gesto es cuando Jesús escupe sobre ti, cuando Dios escupe sobre ti, cuando te desprecia, en realidad te está sanando. ¿Cuántas personas que son generosas con Jesús, a veces las cosas le salen justo a ellas al revés? Y uno dice, Señor, parece que me estás despreciando. A la mujer sirofenicia que le seguía por el camino, no es que pareciera que le estuviera despreciando, es que le estaba despreciando. Él siguió como si no la oyera. Y ella tuvo que seguir y seguir. Los otros se dieron cuenta de que Jesús no le estaba haciendo caso, pero ya tanto insistió que se sentían incómodos. O sea, que el desprecio fue largo, no fue breve. Esa mujer fue despreciada, no es que pareciera, pero fue despreciada porque ella valía más que aquellos a los que tenía que tratar mucho mejor para que no se apartaran. Su fe fue probada, ganó mucho más mérito aquella mujer. Porque que nos desprecien los hombres, ganamos mérito con eso. Pero cuando parece que es Dios el que desprecia, el dolor es mucho mayor. ¿Qué importa que los hombres desprecien si nosotros somos consolados por Dios? Nada. El problema es cuando el desprecio parece que viene de Dios. En este caso, hasta se podría hacer un sermón cuyo título fuera Cuando Dios te escupe. En este caso, el desprecio de Dios fue sanación. Cuando Dios nos prueba, cuanto más duramente nos prueba, cuanto más sentimos su silencio y que no nos escucha, más estamos siendo sanados. De hecho, siempre que nos duele, es que queda todavía parte de ser purificado
en nosotros, porque si fuéramos ya santos, viviríamos en tal confianza en Dios que seríamos indiferentes a que Dios nos honrara en los más altos puestos y ante los hombres, o a que nos pareciera que Dios nos desprecia, nos hunde y que parece que todo en contra, encima. Dios puede hacerlo. Le podemos pedir, imaginaos, un santo que hiciera milagros, y en un caso concreto pone todo el entusiasmo, todo el amor, toda la fe capaz de mover montañas, y no ocurre nada. Dios puede hacer eso y tiene derecho, y no hay que alterarse cuando nos pasen cosas parecidas. Dios tiene el derecho a escupir. Sobre él lo hizo. Es un verbo duro, pero así queda claro. Así queda claro. Llama la atención también sobre el que en este caso la sanación se produce a través de un modo determinado. Es decir, el relativismo que impera entre muchos cristianos, su lema principal, su versículo, si ellos tuvieran una Biblia propia, sería: no, tranquilo, da lo mismo, todo da lo mismo, tú amas a Dios, todo da lo mismo, tranquilo. Si vemos el Evangelio, la conclusión es que nada da lo mismo. La conclusión, aunque no se diga, es nada da lo mismo. O dicho de otra manera, cada acción siempre tiene consecuencias. Esto no lo digo como amenaza, también es para bien, no es solo para mal. No da lo mismo alabar a Dios que no alabarle. Alabarle mejor en una gran liturgia que hacerla de un modo más ramplón. Encerrarse en el claustro que no encerrarse en el claustro. Dar una limosna que no darla. Dar todo el dinero a los pobres que no darlo. Nada da lo mismo. Todo tiene consecuencias. Fijaos lo que os voy a decir. De algún modo, si algo nos enseña la Escritura, es que incluso Dios nos tendrá que decir al final: lo siento, pero hasta yo, que soy todopoderoso, te tengo que decir que las acciones tienen consecuencias. Te puedo perdonar, eso sí, pero tendrás que ir al purgatorio. No, hombre, pues ya perdóname todo. No. Y es el Dios amor. Puede algunas veces quitar las consecuencias del pecado. Unas determinadas acciones han provocado unas enfermedades. Pero no lo va a hacer siempre. No va a decir siempre: bueno, no os preocupéis, yo elimino las consecuencias de vuestras acciones. No, alguna vez lo puede hacer. A lo mejor hasta muchas, pero no siempre. Nada da lo mismo. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que significa la estancia en el tiempo y cómo nuestras acciones serán la mayor alegría en el más allá o serán una tristeza por la falta de generosidad que hemos tenido, por lo que hemos perdido. Después solamente menciono, porque ni yo mismo sé con total seguridad por qué pasó, y es que Jesús, antes de hacer el milagro, dice el texto que miró al cielo y suspiró profundamente. El verbo griego que usa es suspirar profundamente como fruto de un estado de ánimo. ¿Por qué lo hizo? Estaba cansado.
estaba dolido del sufrimiento que tenía delante. Pues por más que miremos el contexto, no lo acabo yo de ver claro. Pero dejó escrito esto el evangelista. Del mismo modo que el evangelista también dejó escrita la palabra literal que usó Jesús. Y fijaos que el texto que es original, que nos ha quedado el texto canónico, es griego. Sin embargo, aquí dejó la palabra ephata, en arameo, no en hebreo. Podría ser una excepción, pero todas las veces que el que escribía en griego conserva una palabra literal salida de la boca de Jesús en la lengua original, siempre es en arameo. Con lo cual, parece ser que él, como otros muchos, allí, eso lo sabemos por otros autores, lo que debía hablar corrientemente era arameo, no hebreo. El hebreo era más una lengua sagrada de los escritos, aunque hubiera pequeñas zonas, sobre todo en Judea, que hubieran conservado el hebreo. Y una última cosa, para acabar. Lo más contrario a la saliva del Salvador, la saliva que cura, sería el veneno que mata. El veneno que enferma y el veneno que mata, que los hay de los dos, o según la persona. Es decir, el cordero y la serpiente. La saliva de Jesús sana. Es como un beso. Realmente es algo que recuerda la saliva al beso, a la intimidad. Sin embargo, la serpiente no besa, porque la serpiente no puede besar. La boca de la serpiente no tiene labios. Los reptiles no tienen labios. Los reptiles nunca besan, ni pueden. Pueden acercar el hocico para oler, nada más. Bueno, he dicho hocico, los dos orificios. Entonces, la contraposición de este milagro sería la serpiente. Y fijaos que la contraposición creo que también es muy perfecta, porque lo primero que hace la serpiente es, antes de inocular el veneno dentro de nosotros, es poner la tentación en nuestros oídos. En el milagro se han curado primero los oídos y después la lengua. El proceso para el mal es igual. Primero la tentación entra por los oídos y ya cuando ha penetrado bien, cuando se ha cogido esas palabras de tentación, es cuando la serpiente ya puede inocular su veneno. Lo mismo pasó entre nuestros primeros padres. Primero la serpiente habló. Ayer hablábamos este milagro como símbolo de la escucha de la palabra. Pues bien, hay otra escucha, la del mal. La del mal. Y después de la escucha, solo después, ya uno está preparado para, por fin, que la serpiente le inocule en esa especie de beso de muerte. El veneno entra en la sangre. La sangre es la vida, dice la Escritura. Ha inoculado la muerte, el pecado en nuestra vida. Al principio puede haber una lucha entre la vida y la muerte dentro de nosotros, después de haber sido mordidos. Pero a veces, si es tan fuerte el veneno, la persona no puede superarlo y la muerte predomina sobre la vida, aun estando en mitad de la vida. ¿Qué hay que hacer para eso? No acercarse,
no meterse en cosas peligrosas, no meter la mano en lugares oscuros, no ir a lugares donde hay serpientes. Para eso, porque nadie es tonto, lo que hay que hacer es no escucharle. Porque primero somos atraídos y después seremos mordidos. La mordedura de la serpiente es aquel que va donde verdaderamente está ella, aquel que ya se mete en el peligro porque ha sido atraído por sus silbidos, por sus palabras. Con lo cual, lo mismo que ayer hablábamos, de que primero se escucha y después recibimos la Eucaristía, después de la escucha de la palabra, la contraposición es primero escuchamos a la serpiente, después inocula su veneno. Las dos cosas están ante nosotros, la serpiente y el cordero pascual que comemos. Somos nosotros los que decidimos. Los pobres hombres de nuestra generación creen ser libres, pero cuando escuchan a la serpiente, lo que hacen es caer en la esclavitud, caer en la muerte, caer en la enfermedad también. Creen ser libres, pero escuchando a la serpiente, el fruto es ese. Nosotros los cristianos les parecemos a ellos que no somos libres, que no somos independientes, que estamos reprimidos, pero los frutos son buenos, los frutos son de vida y sobre todo en el más allá. Pero aquí en la tierra ya los frutos de la serpiente los vemos. Con lo cual, nunca escuchemos las palabras de el que tiene veneno en su boca. Y además, antes de morir a la vida eterna, sobre todo cuando ya hemos muerto a la vida eterna, después de haber escuchado mucho a la serpiente, hay personas que sus palabras son veneno. Hay personas que sus palabras son agente infeccioso, agente de pecado, hacen daño. Hay personas que ellas mismas se transforman en serpientes y sus palabras son para mal. Todos conocemos en nuestra vida alguna que otra persona que no importaba el día ni que habláramos del tiempo o de lo que sea, siempre la agresividad, siempre hacer daño, siempre ver lo negativo, siempre gustosos de contar algo malo de los demás, de inducir a la sospecha. Ellos mismos ya segregan ese veneno y tratan de inoculárnoslo, tratan de que nosotros desconfiemos, de que pensemos mal, de que digamos, pues, ¿cómo es ese? De llevarnos a la ira. Es tremendo. Por eso nosotros aquí, sean cuales sean nuestras faltas, nuestras debilidades, tenemos la escucha de la palabra, palabra que sana, palabra que es como si Dios tocara nuestros oídos para que escucháramos mejor, y esa palabra, lo mismo que la palabra de la serpiente corrompe, la palabra ya de por sí da vida. Mis palabras son espíritu y vida, dijo Jesús en el Evangelio. Y después no solo eso, sino la saliva que toca nuestra lengua, el cuerpo, esa parte del cuerpo de Cristo, la Eucaristía. Lo tenemos todo aquí para transformarnos en Él. Que todos nosotros de verdad veamos la Eucaristía como la repetición de este milagro. E incluso le podemos decir durante días y semanas, cada día al venir a la misa, Efata, ábrete, que de verdad se abran nuestros oídos y nuestra boca para que la corporalidad de Cristo y su palabra nos cambien a mejor.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo.